instrucciones del anciano por el simple hecho de ser anciano, porque ese joven le podía enseñar a ese anciano vida religiosa, vida monástica. Por lo tanto, se establecía que no hay distinción entre anciano ni joven, porque solo se va a considerar el tiempo que se haya estado en el monasterio como lo vital dentro del monasterio. Ahora, decía, el monje será pobre, pero el monasterio tendrá siempre para suplir la necesidad de cualquier monje. Esto no es otra cosa que comunismo en la práctica, ¿no? O sea, nada le pertenece al monje, pero todo le pertenece al monasterio. Otra de las reglas dice, cada monje pretenderá lo menos posible. O sea, vivirá con lo menos posible. Ahora, el que necesita menos será agradecido y no se tiene que lamentar porque necesita menos. Pero el que necesita más debe humillarse por su debilidad y no gloriarse por lo que ha recibido a través de la misericordia. Yo creo que esto es una regla extraordinaria, porque sí, porque fíjese que hay gente que se puede enorgullecer inclusive de los beneficios que recibe y interpretarlos como derechos. Él decía, no, aquí no hay derechos para nadie. O sea, no hay derechos para el individuo, es para el colectivo. O sea, el que no necesita nada, pues mire, dé gloria a Dios y bendiga a Dios porque no necesita nada. Ahora, el que necesita más, en lugar de exigir, se le va a dar, pero debe ser más humilde y debe entenderse menos, porque a fin de cuentas necesita más. Y no debe gloriarse de que recibe más porque es mejor, sino debe entender que recibe más porque más necesita. Es más pobre. Porque es más pobre. Exacto. O sea, es la expresión de pobre no es el que, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Es el tipo de principio. Ahora, los monjes se dedicarán a la oración 7 veces al día y una vez a la medianoche. Tendrán que recitar los salmos cada semana, permanentemente, Amén. hasta que se aprendan los salmos de memoria. O sea, 159. sí, 119. Y debe decirle, dentro de los historiadores, hay unos datos interesantísimos sobre eso. Había individuos de estos que se sabían prácticamente las escrituras de memoria. O sea, ¿usted sabe lo que es? Todas las mañanas se tenían que levantar a las 4 de la mañana, era el primer culto de oración, y ahí tenían que recitar 5 salmos de memoria. Pero entonces en el próximo culto tenían que recitar también 5 salmos más, y así sucesivamente. En esos 7 cultos tenían que recitar 35 salmos de memoria por 7 días a la semana. Tenían que recitar todo el salterio, hasta que finalmente, si podían estar 40 años, 50 años repitiendo lo mismo, pues, oiga, en algún momento tenían ya que decirlo de memoria. Hasta yo me lo hubiera aprendido. Esa es una realidad. Ahora, por el otro lado, esto provocó entonces que los benedictinos, los de San Benito, los monjes de San Benito, se dedicaran al estudio de la Biblia y se dedicaran entonces a amar los escritos bíblicos y a conservarlos. De hecho, una de las responsabilidades que tuvieron los benedictinos dentro de la iglesia fue precisamente la conservación
y preservación de los manuscritos bíblicos. Así que a ellos también le debemos el que hoy tengamos los documentos antiguos de la fe, porque esa fue una de las tareas que ellos tomaron con mucho celo. Ahora, fíjense que mencionamos que habían niños dentro del monasterio. ¿Cómo surgían estos niños? Estos niños podían ser colocados por sus padres en los monasterios, en ocasiones por situaciones de guerra, de escasez, pero en otras ocasiones Hijos de otras mujeres. eran hijos de otras mujeres. Sobre todo los reyes y los gobernantes y los nobles tenían hijos ilegítimos, y entonces para evitar los escándalos los llevaban a los monasterios y los entregaban a los monasterios. Y desde luego también hubo nobles que, para evitar que un hijo afectara la herencia del poder de la nobleza de otro hijo, pues entonces los desahuciaban como familia y los enviaban a los monasterios. Y de esta manera entonces estos niños iban a parar allí. Pero desde luego, como allí se dedicaba al estudio, se dedicaba a la escritura, estos niños entonces se les enseñaba a leer y se les enseñaba a escribir. Lo que quiere decir entonces es que los monjes benedictinos, los monjes de San Benito, fueron los que establecieron el concepto escolar para Occidente. ¿Concepto qué? Escolar. Hay una historia que Cristo, desde que se prendió hasta que volvió a aparecer, estaba en un monasterio, Bueno, estudiando. lo que pasa es que eso hay una serie de leyendas sobre eso, inclusive que estaba y que en las pirámides de Egipto, pero realmente son puras especulaciones, ¿no? Sí, no hay no hay manera de poderlo probar. Y en el campo teológico, una de las cosas que tienen con mucha responsabilidad el teólogo es que lo que no puede probar no lo comenta, porque entonces caería en descrédito, ¿no?, la teología. Y eso a mí me hace un sentido extraordinario, ¿verdad? Porque si no, imagínense, la fe estaría llena de fábulas y de cuentos y de cosas que no... y sería bien difícil entonces poder lograr que la gente aceptara la experiencia de la fe. Claro, hay gente que no acepta la experiencia de la fe, pero no acepta la experiencia de la fe por ignorantes que son, no porque son muy inteligentes, ¿sabes? Porque no estudia. Sí, cuando yo me topo con alguien que me dice, yo no creo en nada de eso de la religión, yo se lo digo de manera muy diplomática, pues yo le digo, es porque ignoras, ¿verdad? Yo digo, sí, claro, no, yo te entiendo que no puedas creer porque ignoras, pero lo que le estoy diciendo es porque eres ignorante. Porque una de las cosas más extraordinarias del campo teológico es que el campo teológico tiene metodología científica. Sí. O sea, el campo teológico no es especulativo. El campo teológico tiene metodología Y hay científica. pruebas. Entonces, Diferentes campos de saber. sí, y de hecho una de las cosas más... Mire, yo le voy a decir con toda honradez, a veces uno, por ejemplo, yo he tomado cursos de historia con profesores, obviamente renombrados y teólogos renombrados, que una de las cosas que me molesta es que le hago una pregunta y con mucha simpleza me dice, no sé. Y no es que no sepa, No quiere contestar. es que no quiere contestar porque no corren el riesgo de entrar en lo especulativo. Aquí yo entro en lo especulativo con ustedes feliz de la vida, pero ellos no. Pues la única razón ¿Sí? que eso se menciona es porque dice que cuando él llegó al templo Sí. y hablaba con esa autoridad era porque de algún Sí. sitio... Bueno, desde luego. Lo que pasa es que el argumento de la fe es que esto lo venía él guardando en su corazón. Ahora, no podemos negar que si a los 12 años se perdió y estaba en la sinagoga, hay más posibilidad de pensar que muy probable Jesús pasó mucho tiempo de su niñez en la sinagoga estudiando, ¿ves? Pero fíjese que un ejemplo de eso lo especulo yo, pero usted le pregunta a un teólogo Y no dice nada. y le dice,